Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar la iglesia del Señor. Esta no va a ser una clase más, sino vamos a seguir aprendiendo. Pero previo vamos a adorar al Dios de la gloria, como Él se merece ser adorado. Adorémosle, hermanos. Señor de la gloria. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, Sí, Señor. seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Con gozo. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Nos ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Nos ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre. Bendito Dios de la gloria. Bendito seas, Padre. A ti el honor, la gloria, por siempre, mi Señor. Bien, hermanos, vamos a comenzar con el capítulo 34, versículo 1 al 4. Vamos a estudiar toda la palabra, pero por favor no cierre su Biblia. La palabra de Dios la leo en el Génesis capítulo 34, 1 en adelante. Salió Lina, la hija de Lea, la cual la había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor con H, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, se apegó a ella, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Amor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Señor, yo vengo delante de ti pidiendo que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Te pido, Señor, que me ayudes. Ayúdame, Padre. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la he titulado a esta clase La violación de la adolescente Dina. Es importante reconocer esto, ya que como una forma de introducción, el vivir cerca de una ciudad pagana, sin embargo, pronto comenzó a formar serios peligros a la clase que Jacob no había anticipado. Pero a medida que los niños crecían, entienda bien, los niños crecían en su adolescencia y luego como adultos. El bajo ambiente moral alrededor de ellos comenzó a tener efectos fatales. Vamos a explicarlo por qué. Ya que viviendo en un hogar polígamo con 4 esposas y madres, hacía muy difícil mantener una instrucción espiritual
congruente y compacta. Aunque sin duda Jacob hizo un esfuerzo serio y parcialmente exitoso para enseñar a sus hijos acerca de las grandes promesas de Dios y del noble llamado que les había sido hecho. Veamos, no debemos nosotros sorprendernos el hecho de que Dina haya sido bien recibida por los paganos, porque el mundo por lo general le da una feliz bienvenida a quienes llevan el nombre de cristianos. Siempre y cuando no desajusten el estilo de vida existente. La bienvenida del mundo, hermanos, es algo contra lo que siempre debemos estar preparados. Evidentemente, el patriarca no puso el debido cuidado, ni se cercioró de los peligros que acechaban a sus hijos al vivir en medio de una sociedad pagana. Jacob debió pensar que vivir en los alrededores de Siquem era agradable debido a la sociedad que la habitaba o a la protección que ofreció los ladrones. Los padres, y esto es importante que usted tenga en cuenta como cristiano, los padres modernos escogen hogares y escuelas usando los mismos criterios. Uno debe escoger un ambiente saludable para vivir, pero rara vez se escoge un lugar sobre la base de los principios bíblicos. ¿Qué de la condición de la iglesia en la ciudad? No se pregunta. ¿Hay reuniones cristianas tal vez en esta ciudad donde uno puede edificarse en un ministerio? Muchas veces, hermanos, esos criterios no se toman en cuenta. Evidentemente, Dina quedó fascinada con Siquem, el joven príncipe de la ciudad, que sedujo a Dina y la joven doncella cayó. Uno adquiere una buena idea de la enseñanza bíblica acerca de la moral sexual mediante este incidente. El texto bíblico describe de una manera escueta, pero elocuente, lo que ocurrió. Dina, la hija de Jacob y Lea, salió. Este verbo podría comunicar la idea de descarriarse, es decir, cometer un acto impropio e imprudente, aunque el presente contexto no sugiere eso. Evidentemente lo que Dina hizo fue ambas cosas. Fue impropio porque condujo a su deshonra. Y fue imprudente porque tuvo terribles y fatales consecuencias. Queridos hermanos, la salida de Dina fue con el fin de ver a las hijas del país, así nos dice la Biblia. Quizá más bien para ver o ser vista o exhibirse delante de los jóvenes de la ciudad de Siquem. Podría decirse que Dina fue en busca del problema, obviamente lo halló. Observe usted lo que voy a hablarle. El texto bíblico dice, y la vio. Luego dice, y la tomó. Y se acostó con ella y la violó. Observe el uso de la figura llamada polisindetón. Sí, polisindetón. Es decir,
la repetición de la confusión y el verbo deshonró. Implica forzar o someter por la fuerza. Es decir, Siquem violó a Dina. Era un acto de vergüenza tener relaciones sexuales sin haber contraído matrimonio. Sigamos viendo el 3 y el 4. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. A pesar de la violación, hermanos, hecha a Dina, el alma, dice, de Siquem fue profundamente atraída por la joven. Observemos estos términos, estos tres verbos. Cuando vemos el versículo 3, dice, su alma se apegó a Dina. Luego dice, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Es interesante todos estos puntos en su estudio. Siquem apeló a la influencia de su padre. El texto dice que el príncipe se había enamorado de Dina. Su alma se apegó a Dina, de modo que Siquem le pidió a su padre, diciéndole, tómame por mujer a esta joven. Seguimos estudiando. Del 5 al 12. Dice, pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre, a Siquem, a Jacob para hablarle con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se podía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que me la deis por mujer y habitad con nosotros, porque la tierra estaba delante de vosotros. Morad, negociad en ella y tomad de ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que dijeres. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo haré cuanto dijereis, y dame la joven por mujer. Pero respondió los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, entienda la palabra, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto, de dar a vuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación, mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Hermanos, cuando uno ve todo esto, uno ve una grande y generosa oferta que él está haciendo. Pero hay algo importante que entender aquí. Primero, el silencio de Jacob acerca del amancillamiento de Dina. Es difícil de comprender. ¿Fue acaso por la tristeza o por vergüenza? No lo sé. Estaba
con la conciencia turbada debido a su fracaso de no haber seguido camino a Betel? ¿O porque fue algo vergonzoso? Realmente son muchas preguntas que uno se hace. Amor, deseoso de preparar el camino para su hijo Siquem, fue a hablar con Jacob y le propuso que hubiese un verdadero intercambio entre la familia de Jacob y la suya. Es decir, que la descendencia de Jacob y la de él se empaten. Seguramente esto le pareció a Amor una genial idea, pero la simiente de la promesa no podía hacer cosa semejante. El propósito de Dios era mantener a su pueblo separado de los paganos e idólatras. Cuando yo leo el versículo 7, cuando lo estudio, dice que los hijos de Jacob vinieron del campo cuando supieron. Es decir, cuando supieron que su única hermana Dina había sido deshonrada. El texto no dice cómo supieron lo que ocurrió, pero sí se dice que se entristecieron y se enojaron. Aquí el verbo de entristecieron expresa una idea de un profundo dolor. Dicho verbo solo se usa en Génesis capítulo 6, versículo 6. ¿Para qué? Para describir la reacción de Dios a causa de la iniquidad humana, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob. Ahora, esa cláusula expresa el motivo de la profunda tristeza y del enojo de los hermanos de Dina. Ahora, el vocablo vileza implica un acto o una actitud terrible como lo que hizo acá, o como lo hizo un levita que descuartizó su concubina, concubina muerta, que nos habla el libro de Jueces capítulo 20, versículo 6. El uso de la expresión en Israel parece sugerir que los miembros de la familia de Jacob sabían que eran diferentes a los paganos en la ciudad de Siquem. Ahora, entienda esto. A mí en lo particular me llama la atención el uso de la expresión por el hecho de que aunque Israel como nación no existía, la que sí existía era la familia de Israel. Hacer vileza, hermanos, es una expresión usada para referirse a cualquier hecho contra el honor y el llamado de Israel como un pueblo de Dios. Ahora, dicha expresión tiene que ver especialmente con los pecados de la carne que nos habla el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 21. Era, por lo tanto, un crimen contra el llamado de la nación a ser un pueblo santo, con el propósito de ser luz a los gentiles. Como lo señala la Escritura, Dios llamó y separó a la nación de Israel para que fuese luz a las naciones. Vea usted el libro de Isaías, capítulo 42, 2, o el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 32. Cuando hemos visto estos versículos del 9 al 12, contienen la generosa oferta de Amor y su hijo Siquem, que incluían tierra, dinero, actividad comercial y emparentamiento. Pero los hijos de Jacob no aceptaron ese trato, que al parecer era tan generoso. Prefirieron aún solapadamente tomar venganza de la ofensa recibida. Esto es algo que usted lo vaya entendiendo.
Veamos ahora el del 13 al 31. Hay que leer y entender todo esto. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombres incircuncisos, porque de entre nosotros es abominación. Esto es importante entenderlo. La oferta fue atractiva, no afectó a los hijos de Jacob, quienes al parecer llevaban la voz cantante en lo concerniente al matrimonio de Dina. Ahora, la separación de Israel de las naciones paganas es un punto fundamental del judaísmo bíblico del Antiguo Testamento, de acuerdo al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo del 1 al 8. Sigamos viendo nuestro estudio. Versículo 15 y 16. Dicen, mas con esta condición os complaceremos si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestra hija y tomaremos nosotros de vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mire todo esto que está haciendo. Ponga atención cómo se va a desarrollar. Los hijos de Jacob hicieron una contraoferta a Hamor y a su hijo, con la condición de que todos los varones de Siquem fuesen circuncidados. Uno se preguntaría, ¿por qué Hamor y Siquem aceptaron la oferta? Mire este detalle. Pero es importante recordar que a veces la circuncisión era una ceremonia de iniciación a la edad de casarse con los territorios fuera de Israel. Era una costumbre. Es fácil ver, por lo tanto, por qué no sospecharon del engaño de los hijos de Jacob. La circuncisión tenía un significado especial para la simiente de Abraham, pues Dios dio la circuncisión a Abraham como señal del pacto incondicional que había hecho con el patriarca. De modo que la circuncisión para la simiente de Abraham tenía valor esencialmente espiritual. Ahora, los hijos de Jacob, en su afán de tomar venganza de Siquem, le quitaron a la circuncisión su valor espiritual y la usaron para aplacar su ira hacia los siquemitas. Ahora, sigamos viendo el 17. Mas si no nos prestaréis oído para la circuncisión, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Como usted puede ver, los hijos de Jacob están grandemente enfadados por el hecho de que entienden de que Dina es retenida, cautiva por Hamor y Siquem. Cuando estudiamos el versículo 17, contiene una clara amenaza contra Hamor y su hijo, que equivale a decir, si no aceptas nuestra propuesta, la cosa será diferente. La sugerencia, hermanos, era de que de cualquier modo rescatarían a Dina. Los hijos de Jacob habían planeado vengarse. Lo triste es que los hijos de Jacob usan la señal de la circuncisión dada por Dios a Abraham en una manera totalmente errónea. Lo están usando mal. Los siquemitas no tienen ninguna relación espiritual con Abraham. Ofrecerles la circuncisión para ser los participantes de la familia de Abraham y parte de la fe
no tenían ningún valor. La manera de que, como puede claramente verlo, ellos querían venganza, no querían otra cosa. Veamos el versículo 18 y 19. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor, y no tardó el joven a hacerlo aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Ahora, la propuesta, hermanos, de los hijos de Jacob no era mala al principio, no, realmente no era mala, pero por haber nacido con un motivo erróneo, sí era mala. No tenía ninguna intención de pedir a los hombres que se formasen parte de la familia, pactada sobre una base espiritual. No hay razón. Estaban proponiendo la señal del pacto, es decir, la circuncisión, simplemente como parte de un acuerdo humano, sin fe y sin la realidad de una convicción espiritual. La circuncisión era simple, rito carnal y terrenal. Hermanos, cuando yo estudio el versículo 19, dice que Siquem no tardó en hacerse todo lo que tenía que haber hecho para agradar a los hijos de Jacob, porque ellos se lo pidieron, porque la hija de Jacob le había agradado. Ahora, el verbo agradar significa experimentar deleite emocional como el que siente un hombre por una mujer. Evidentemente, Siquem creyó que había dado evidencia a los hijos de Jacob que su amor por Dina. Pero los hermanos de Dina tenían otra idea. Amor y Siquem confiadamente entraron en el convenio. Este es uno de los varias cosas en la Biblia en que los paganos se muestran mucho mejores que los que profesan ser hombres de Dios. Estúdialo. El 20 al 24. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán con él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán a estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem su hijo. Todo lo que le salían por la puerta de la ciudad, circuncidaron a todo varón cuantos salían por la puerta de la ciudad. Hermanos, aquí hay que explicar cosas. Hay que explicar cosas. Amor y Siquem, su hijo, fueron a la puerta de la ciudad porque era el sitio donde se trataban los asuntos concernientes a los habitantes de la ciudad. Allí explicaron el trato que habían hecho con Jacob y sus hijos. Los siquemitas aprobaron la propuesta y todos los hombres de la ciudad fueron circuncidados para sellar el pacto en la anticipación de la unión económica, social de los pueblos. Pero aquí es un punto que señalar. Hay que decir que Amor y su hijo no fueron transparentes, no fueron con los hombres de la ciudad. No les dijeron que la razón que ellos querían hacer este trato con Jacob y sus hijos era por el amor de Siquem hacia Dina.
No lo mencionaron. Ellos mencionaron la parte comercial, social, pero no mencionaron este punto. Tal vez si lo hubieran hecho, el resultado hubiese sido diferente. Pero también debe señalarse que los hombres de Siquem no solo estaban interesados en el sacrificio espiritual de la circuncisión, a ellos les interesaba el aspecto comercial y social. Eso es lo que le importaba a ellos. Sin embargo, los hijos de Jacob no debieron de haber tomado la justicia en sus manos, sino que debieron haber esperado el juicio de Dios. Pero tristemente no lo hicieron. Pero es importante recordar que Dios no aprueba la venganza. Lo que ocurrió en Siquem fue algo triste. Veamos el 25 y el 26. Pero sucedió que al tercer día, entienda bien esto, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y Amor y Siquem, su hijo, lo mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Vamos a explicar. Simeón y Leví son dos hermanos de Dina. Entraron a la ciudad a espada y mataron a todos los varones, incluyendo lo más importante que era decir, de Amor y Siquem. Además, sacaron a Dina de la casa de Siquem y la llevaron consigo. Veamos del 27 al 29. Y dice, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, porque habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y asnas, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos los niños y las mujeres, y robaron todo lo que había en la casa. Hermanos, vamos a ver. Los otros hijos de Jacob se unieron a Simeón y Leví. Fueron a la ciudad y la saquearon. Tomaron el ganado, las riquezas, los niños, las esposas de los habitantes de Siquem. Ciertamente, el acto cometido fue una atrocidad de la cual el mismo Jacob se queja en el versículo siguiente. Veamos el número 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacer abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntaron contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Veamos este detalle. Cuando usted estudie, trate de entender y analizar un poco. Jacob rompió su silencio. Era un silencio trágico que él tenía. Después de un largo tiempo habló directamente a Simeón y a Leví, porque ellos fueron las cabecillas de la masacre. Pero uno se pregunta, ¿cuál fue el verdadero motivo de sus palabras? ¿Acaso estaba Jacob preocupado por los intereses del Señor o por salvar su propia vida? Cuando Dina fue deshonrada, Jacob permaneció en silencio. No dijo absolutamente nada. Pero ahora habla y el contenido de sus discursos sugiere que lo que más le preocupa era su propia vida y bienestar. El texto bíblico dice, y teniendo yo pocos hombres. Mire usted cómo comienza, y teniendo yo pocos hombres, se juntaron contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. No se menciona en ningún momento el honor de Dina. Al parecer, primero Jacob pecó
con su silencio, pero ahora peca con sus palabras de discurso. Sin duda, Jacob intenta lamentarse delante de sus hijos, quizá tal vez en busca de compasión. Al oír sus palabras, puede deducirse que Jacob solo le interesó en sí mismo. Ahora observemos esto. Una vez más, el énfasis puesto en la primera persona. Dice, me habéis turbado, me habéis hecho aborrecible a los moradores de esta tierra, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me matarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob, hermanos, no hace referencia a las promesas pasadas que le hizo Jehová a Dios. No lo menciona, no lo menciona. Y esa es la razón de su debilidad y temor. Las promesas especiales de la protección divina están ausentes de su mente. Nunca lo menciona. Ustedes saben que hubo promesas en el capítulo 28, versículo 14 y 15. Jacob se olvidó de aferrarse al Todopoderoso y confiar en sus promesas. En lugar de mirar a Dios, él se miraba a sí mismo. Sigamos viendo el 31. Pero ellos respondieron, había el de tratar nuestra hermana como una ramera. Esto es interesante porque los hijos le hablan al padre. Obviamente la respuesta de los hijos a su padre fue contundente. La propuesta, la postura de aquellos jóvenes es, por supuesto, extrema. No dicen nada acerca de cómo Siquem deseaba reparar los daños o casarse con Dina. No dicen nada. Y así, hermanos, es como sucede este evento. La decepción de los hijos, el abuso del señal del pacto y la violencia de la reacción de los jóvenes parece ser una señal errónea y criminal que merece la reprobación más severa. La astucia, y entiéndalo bien, que heredaron de su padre había degenerado en malicia e ingeniosidad malvada. Con ellos, con celos por su llamado. Todo eso culminó en un horrendo acto pecaminoso. Concluyo. La atmósfera de la mundanidad es una enfermedad fatal y mortal en la vida espiritual que nos conduce inevitablemente a la esterilidad espiritual y el fracaso en la relación con Dios. El patriarca descendió de nivel de ser un Israel a pasar a ser Jacob, es decir, a su nombre antiguo. Es muy probable que muchos de nosotros hayamos hecho lo mismo. Es probable. También hemos perdido el celo por las cosas. Hemos perdido por las cosas espirituales, porque nos atraen las cosas del mundo y su sistema. La cura para la humanidad no es difícil de encontrar, porque sus causas son claras. Es necesario sustituir las experiencias y poner en su lugar una permanente comunión con el Hijo de Dios. También está claro entender, hermanos, que la verdadera separación espiritual, por supuesto, no es el aislamiento, sino la identificación sin contaminación en una actitud de entrega a las verdades celestiales y espirituales que han traído a toda fortaleza. Ahora, entendamos esto. En una oración reflejada en el libro de Juan, capítulo 17, el Señor nos da una verdadera actitud de reverencia y de la iglesia en el mundo. Por lo tanto, nos revela la seguridad contra este indeciso peligro. Nosotros
somos dados a Cristo, al mundo. Estamos en el mundo. Somos aborrecidos por el mundo. No somos del mundo, hermanos. No somos quitados del mundo, de acuerdo al libro de Juan. Vea todo el capítulo 17. Somos guardados del mal. Somos enviados al mundo, finalmente, para dar testimonio al mundo, como lo hizo el Señor, de que Él fue enviado por el Padre, de acuerdo al libro de Juan 17, 26, y dice, así como Cristo es la luz del mundo, que lo dice 8:12, los redimidos de Dios deben ser luz en el mundo, en medio de esta oscuridad. Bendiciones, hermanos.